Era 31 de diciembre por la tarde. Llegué sin avisar a la casa de mi hija Fernanda con regalos de Año Nuevo para mis nietos. Estacioné en la calle y caminé hacia la puerta. Pero antes de tocar el timbre, escuché voces en el patio lateral. Me acerqué a la ventana y vi a mi yerno Ricardo hablando con dos hombres que no conocía. Ricardo decía con voz clara, calculadora: anciana sola, medicada para dormir. En Año Nuevo estará distraída con los fuegos artificiales. Es el momento perfecto para entrar. Nadie sospechará nada. Sentí que el mundo se detenía. Mi propio yerno estaba planeando algo contra mí. Los dos hombres asentían, tomando notas. Decidí actuar rápido. Subí las escaleras del frente haciendo mucho ruido, tocando el timbre insistentemente. Cuando abrieron la puerta y me vieron parada ahí con mis bolsas de regalos, sus caras se pusieron pálidas como papel. Lo que pasó después desató el infierno. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Ahí estaba yo, parada frente a la ventana lateral de la casa de mi hija, escondida detrás de la treliza llena de plantas que Fernanda tanto cuidaba, observando una escena que jamás imaginé presenciar en mi vida. Mi yerno Ricardo, ese hombre al que había considerado como un hijo durante 12 años, estaba en el patio hablando con dos desconocidos que emanaban peligro por cada poro de su piel. Uno de ellos tenía unos 35 años, vestía completamente de negro y tenía una mirada dura, fría, como de quien ha visto demasiadas cosas oscuras en la vida. El otro aparentaba 40 años, sostenía un cuaderno en la mano y escribía con la concentración de quien está tomando apuntes muy importantes. Yo seguía ahí, paralizada, con mis bolsas de regalos para Emilio y Luna colgando de mis brazos, sintiendo cómo el peso de esas bolsas se volvía insignificante comparado con el peso de lo que estaba escuchando. La voz de Ricardo era baja pero clara, calculadora, como si estuviera describiendo un proyecto de negocios y no algo mucho más siniestro. La casa es grande, 2 pisos, decía con una frialdad que me heló la sangre. La anciana vive sola desde que enviudó hace 7 años. Sentí que mis piernas temblaban. Estaba hablando de mí, de mi casa, de mi vida. Continué escuchando, rogando internamente estar equivocada, rogando que fuera una terrible coincidencia. Pero entonces Ricardo agregó más detalles que confirmaron mi peor pesadilla. Tiene 73 años, toma medicamentos para dormir todas las noches, dijo con total naturalidad. Mi mente se aceleró procesando esa información. Yo tengo 63 años, no 73. Y jamás en mi vida he tomado medicamentos para dormir. Ricardo estaba mintiendo, estaba inventando información para hacer su plan más convincente, para hacer parecer que yo era más vulnerable de lo que realmente soy. Esa mentira deliberada me reveló algo aterrador. Esto no era una conversación casual, esto era un plan meticulosamente elaborado. Ricardo continuó hablando y cada palabra era como un cuchillo enterrándose en mi corazón. En Año Nuevo va a estar distraída con los fuegos artificiales, la música, el ruido. Es el momento perfecto, explicaba como si estuviera describiendo el mejor momento para lanzar una oferta comercial. El hombre del cuaderno levantó la vista y preguntó con voz ronca: ¿Y la alarma? Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Alarma. Estaban preguntando sobre la seguridad de mi casa. Ricardo respondió con una sonrisa que pude ver incluso desde mi escondite. No tiene alarma. La casa es antigua, solo tiene cerradura común. Era verdad. Mi casa no tenía sistema de alarma. Rodrigo, mi difunto esposo, siempre decía que nuestro barrio era seguro, que no necesitábamos esas cosas. Ahora me daba cuenta de lo vulnerable que eso me hacía. Apreté las bolsas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos.
Quería salir corriendo, quería gritar, quería confrontarlos ahí mismo, pero algo en mi interior me dijo que esperara, que escuchara todo, que necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Ricardo siguió hablando, y lo que dijo después me quitó todo el aire de los pulmones. Lo importante es que parezca robo común. Entran, toman algunas cosas de valor y si ella despierta... No terminó la frase con palabras. Hizo un gesto con la mano, un movimiento rápido y violento que no dejaba lugar a dudas sobre lo que significaba. Si yo despertaba, me matarían. Mi propio yerno estaba planeando mi asesinato como si fuera algo tan simple como organizar una cena. El hombre mayor, el que parecía estar a cargo, preguntó lo que para ellos era lo más importante. ¿Cuánto estás ofreciendo? Hubo un segundo de silencio, y luego escuché la voz de Ricardo decir una cifra que hizo que todo fuera terriblemente real. 50,000 pesos ahora, 100,000 cuando esté hecho, 150,000 pesos. Ese era el precio de mi vida para mi yerno. 150,000 pesos por matar a la mujer que lo había recibido en su familia, que había celebrado su boda, que había cuidado a sus hijos cuando estaban enfermos, que había cocinado para él en innumerables domingos familiares. Sentí náuseas, sentí que mi estómago se revolvía de una manera que nunca había experimentado. No era solo miedo, era traición en su forma más pura y dolorosa. Ricardo continuó explicando con el entusiasmo de alguien cerrando un negocio ventajoso. Mi esposa va a heredar la casa. Vale 6 millones de pesos. El hombre del cuaderno levantó una ceja, claramente impresionado por la cifra. Entonces hizo una pregunta que me hizo comprender que esto era aún más calculado de lo que pensaba. ¿Y si tu esposa sospecha? La risa de Ricardo fue lo más cruel que he escuchado en mi vida. Se rió como si la pregunta fuera absurda, como si la idea de que su propia esposa pudiera darse cuenta de que él había asesinado a su madre fuera ridícula. Fernanda no sabe nada, dijo con desdén. Piensa que su mamá es una vieja paranoica que ve peligros donde no hay. Esas palabras me atravesaron como una bala. Mi propia hija pensaba que yo era paranoica. Mi hija, a quien había criado, educado, amado incondicionalmente, me veía como una anciana exagerada que inventaba problemas. ¿Cuántas veces habría Ricardo plantado esa semilla en su mente? ¿Cuántas veces habría desestimado mis preocupaciones diciéndole a Fernanda que yo era demasiado miedosa, demasiado desconfiada, demasiado vieja para entender el mundo moderno? Ricardo seguía hablando, cada vez más entusiasmado con su propio plan. Además, después del robo, vamos a convencerla de vender la casa rápido, que es peligroso tenerla vacía. Los 3 hombres rieron. Se rieron de mi muerte como si fuera un chiste, como si mi vida no tuviera ningún valor más allá del dinero que representaba. En ese momento comprendí algo que me heló hasta los huesos. Ricardo no estaba esperando mi muerte natural. No iba a esperar años, tal vez décadas, a que yo muriera de vieja. Iba a acelerar el proceso. Iba a matarme para quedarse con mi patrimonio. El hombre mayor preguntó por los detalles finales. ¿Qué día exactamente? Ricardo respondió con una precisión que demostraba cuánto había pensado en esto. 1 de enero en la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. Es cuando los fuegos artificiales paran y todo el mundo está dormido borracho. Perfecto. Había elegido el momento perfecto. Año Nuevo, cuando todos están celebrando, cuando la policía está ocupada con borrachos y accidentes, cuando los vecinos están tan entretenidos con sus propias fiestas que no prestan atención a nada más. Yo estaría en mi casa, probablemente cansada después de las celebraciones de Nochevieja, tal vez tomando un té antes de dormir, sin imaginar que 2 asesinos estarían entrando por mi puerta, sin imaginar que mi yerno había pagado por mi muerte, sin imaginar que esa sería mi última noche en esta tierra. Miré hacia abajo, hacia las bolsas que cargaba, regalos para Emilio y Luna, un robot de juguete para mi nieto, una muñeca preciosa para mi nieta. Regalos envueltos con amor, comprados con ilusión, pensando en sus caritas de felicidad al abrirlos. Y su padre estaba planeando dejarlos sin abuela.
Estaba planeando robarles los años que me quedaban con ellos, las tardes de galletas, las historias antes de dormir, los cumpleaños y navidades futuras. Todo por dinero. Todo por 6 millones de pesos. Levanté la vista hacia la puerta principal de la casa. Ahí dentro estaba Fernanda, mi única hija, sin saber que su esposo era un monstruo. Sin saber que el hombre con quien compartía cama era capaz de ordenar la muerte de su propia suegra. Sin saber que mientras ella preparaba la cena o ayudaba a los niños con sus tareas, su marido estaba afuera negociando el asesinato de su madre. Tomé una decisión en ese instante. No iba a confrontar a Ricardo ahí en el patio con esos dos criminales. No sabía si estaban armados, no sabía de qué eran capaces si se sentían acorralados. Pero tampoco iba a irme callada, fingiendo que no había escuchado nada. Iba a entrar a esa casa. Iba a hacerles saber que estaba ahí. Iba a dejarles claro que su plan perfecto acababa de tener un testigo. Me moví rápidamente hacia el frente de la casa. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era férrea. Subí las escaleras haciendo ruido, mucho ruido, golpeando mis zapatos contra cada escalón de madera, como si quisiera despertar a todo el vecindario. Toqué el timbre una vez, 2 veces, 3 veces, insistentemente, como una persona impaciente o tal vez como una persona que quiere asegurarse de que todos en la casa sepan que ha llegado. Escuché movimiento apresurado dentro de la casa, pasos corriendo, voces susurradas con urgencia. La puerta se abrió y ahí estaba Fernanda, mi hija hermosa de 38 años, con esa expresión de sorpresa genuina que me partió el corazón. «¿Mamá? No sabía que venías», dijo con una sonrisa que no sabía que pronto se convertiría en horror. Detrás de ella apareció Ricardo, viniendo apresuradamente desde el patio, y cuando me vio parada en esa puerta con mis bolsas de regalos, su cara cambió completamente. Vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro. Vi cómo sus ojos se abrían con pánico puro. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar. Él sabía que lo había escuchado. Sabía que su plan acababa de colapsar. Sabía que estaba frente a la mujer que había planeado asesinar y que esa mujer ahora sabía todo. Miré directamente a sus ojos. Sostuve su mirada sin parpadear. Y entonces sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Una sonrisa que decía sin palabras todo lo que necesitaba decir. Te escuché, lo sé todo, y ahora vas a pagar. La cara de Ricardo pasó de pálida a casi verde. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Vi cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de calcular cuánto había escuchado, qué iba a hacer, cómo iba a salir de esta situación. Pero no había salida, no para él, porque yo no era la anciana vulnerable que él imaginaba. No era la víctima fácil que había descrito a esos criminales. Era Catalina. Era una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo. Era una madre que había criado sola a su hija. Era una abuela que protegería a su familia con uñas y dientes. Y ahora era una mujer que conocía exactamente qué tipo de monstruo vivía bajo el mismo techo que sus nietos. ¿Qué crees que hice en ese momento? ¿Grité? ¿Llamé a la policía? ¿Confronté a Ricardo delante de mi hija? ¿O será que actué de una manera que nadie esperaba? Sígueme en esta historia, porque lo que viene después va a dejarte sin aliento. Mi nombre es Catalina y tengo 63 años, aunque esa tarde en el patio mi yerno le dijo a esos hombres que tenía 73. Como si esos 10 años extra me hicieran más vulnerable, más fácil de eliminar. Soy viuda hace 7 años, desde que mi esposo Rodrigo perdió su batalla contra el cáncer de páncreas. Fue una enfermedad brutal que se lo llevó en solo 6 meses. 6 meses de verlo apagarse día a día mientras yo intentaba mantenerme fuerte para él y para Fernanda. Rodrigo fue un buen hombre, un hombre trabajador que construyó una vida sólida para nuestra familia. Cuando murió, me dejó mucho más que recuerdos. Me dejó nuestra casa de 2 pisos en un barrio tradicional que hoy vale 6 millones de pesos. Me dejó ahorros e inversiones que suman 2 millones de pesos. Y me dejó un seguro de vida de 1,5 millones de pesos. En total,
un patrimonio de 9,5 millones de pesos. Nunca fui una mujer rica, pero Rodrigo se aseguró de que nunca me faltara nada. Mi hija Fernanda tiene 38 años y es mi único hija. La criamos con amor, con valores, tratando de darle todo lo que necesitaba para ser una mujer fuerte e independiente. Hace 12 años se casó con Ricardo y al principio parecía un buen hombre. Trabajaba como gerente de ventas, ganaba bien, trataba a Fernanda con cariño. Cuando nacieron mis nietos, Emilio, que ahora tiene 5 años, y Luna, que tiene 8, sentí que nuestra familia estaba completa y bendecida. Los primeros 5 años de mi viudez fueron difíciles, pero Fernanda estuvo presente. Venía a visitarme, me llamaba todos los días, me incluía en las celebraciones familiares. Yo era la abuela querida, la suegra respetada, la matriarca de nuestra pequeña familia. Pero hace 2 años todo comenzó a cambiar. Ricardo perdió su empleo. Dijeron que era una reestructuración de la empresa, que no era personal, pero fuera cual fuera la razón, de repente mi yerno estaba desempleado y las cuentas comenzaron a acumularse. Al principio intentó mantener las apariencias, buscaba trabajo, iba a entrevistas, hablaba de nuevos proyectos. Pero los meses pasaban y nada se concretaba. Vi cómo la desesperación comenzaba a instalarse en sus ojos. Y con la desesperación vinieron los comentarios. «Suegra, esa casa tan grande es peligrosa para usted sola», me decía cada vez que me visitaba. «Debería considerar vender y mudarse a un departamento más pequeño, más seguro». Yo siempre respondía lo mismo. «Esta casa es mi hogar. Aquí construí mi vida con Rodrigo. Aquí crié a mi hija. No voy a venderla». Pero Ricardo insistía, una y otra vez, como si fuera su misión convencerme de que abandonara mi hogar. Hace 1 año las cosas empeoraron. Ricardo ya no solo sugería, presionaba. Y lo peor de todo, había logrado que Fernanda comenzara a repetir sus palabras. «Mamá, Ricardo tiene razón, es peligroso que viva sola», me decía mi propia hija, como si yo fuera incapaz de cuidar de mí misma. Como si tener 63 años me convirtiera automáticamente en una anciana desvalida. Hace 6 meses noté un cambio drástico en el trato de Ricardo hacia mí. Se volvió frío, distante. Las visitas se espaciaron. Cuando venían a verme, Ricardo ya no participaba en las conversaciones familiares. Se quedaba aparte, observando la casa con una mirada que ahora comprendo era de cálculo, de evaluación, como si estuviera tasando cada ladrillo, cada mueble, cada centavo que mi casa representaba. Hace 3 meses escuché una conversación entre él y Fernanda que debió haberme alertado. Estaban en la cocina de mi casa, pensando que yo no podía oírlos desde la sala, pero mis oídos siguen siendo perfectos a pesar de mi edad. Ricardo le dijo a mi hija: «Cuando tu mamá ya no esté, esta casa será nuestra salvación». Fernanda le respondió con voz suave: «No hables así, Ricardo, mi mamá va a vivir muchos años». Pero Ricardo insistió: «Los años pasan, Fernanda, y mientras tanto estamos hundiéndonos en deudas». En ese momento sentí un escalofrío, pero me convencí de que solo estaba siendo paranoica. Esa palabra que aparentemente Ricardo había logrado asociar conmigo en la mente de mi hija. Me dije que era normal que un hombre con problemas financieros pensara en herencias futuras, que no significaba nada siniestro. Qué equivocada estaba, porque Ricardo no estaba esperando mi muerte natural. No estaba esperando a que los años pasaran y yo muriera tranquilamente en mi cama rodeada de mi familia. Había decidido que esperar era demasiado tiempo. Había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Y esa tarde del 31 de diciembre, cuando llegué sin avisar con regalos para mis nietos, descubrí exactamente hasta dónde había llegado su plan. Descubrí que mi vida había sido tasada en 150,000 pesos. Descubrí que para mi yerno yo no era una persona, era un obstáculo entre él y 9,5 millones de pesos. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo?
Entré a la casa cargando mis bolsas de regalos, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de escuchar a mi yerno contratar a 2 asesinos para matarme. Fernanda seguía en la puerta con esa expresión de sorpresa mezclada con alegría. «Mamá, ¿por qué no avisaste que venías?», preguntó mientras me ayudaba con una de las bolsas. Yo mantuve mi voz completamente normal, aunque por dentro sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Quería darles una sorpresa. Traje regalos para los niños. Ricardo permanecía al fondo del recibidor, todavía pálido, observándome con ojos que intentaban descifrar cuánto sabía, qué había escuchado. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, Emilio y Luna aparecieron corriendo por las escaleras gritando: «¡Abuela! ¡Abuela!». Mis nietos se lanzaron a mis brazos y yo los abracé con toda la fuerza que tenía, pensando en que Ricardo había estado dispuesto a dejarlos sin su abuela, a robarles todos los años que me quedan con ellos. Los abracé, pero mis ojos nunca dejaron de mirar a Ricardo. Vi cómo tragaba saliva. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Sabía que estaba aterrado. Fernanda les dijo a los niños con voz dulce: «Niños, vayan a jugar. La abuela va a quedarse un rato». Los niños se fueron corriendo con la emoción de saber que tenían regalos esperándolos. En cuanto desaparecieron por las escaleras, me senté en el sofá de la sala y coloqué las bolsas a mi lado con mucha calma. Fernanda se sentó frente a mí, todavía sonriendo, completamente ajena al horror que estaba por revelarse. Ricardo se quedó de pie, cerca de la puerta que daba al patio, como si estuviera calculando si podía escapar. Finalmente habló, y su voz sonaba forzada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Suegra, qué sorpresa verte por aquí». Yo lo miré directamente a los ojos y respondí con la voz más calmada que pude reunir: «Sí, Ricardo, una sorpresa. Vine a traer regalos». Dejé que el silencio se instalara entre nosotros, pesado, denso, cargado de todo lo que yo sabía y él temía que supiera. Entonces decidí jugar mi primera carta. ¿Sabes? Algo curioso pasó mientras estacionaba el coche. Vi cómo Ricardo se ponía aún más pálido, algo que no creía posible. Sus ojos se abrieron ligeramente y pude ver el pánico danzando en ellos. Escuché voces en el patio, continué, manteniendo mi tono casual, pero observando cada reacción en su cara. Pensé que tenían visitas. Ricardo intercambió una mirada rápida con Fernanda, una mirada que era pura desesperación de su parte. Fernanda, mi pobre hija inocente, no notó nada extraño. Ricardo intentó recuperar la compostura y dijo: «Ah, sí, eran unos tipos vendiendo alarmas de seguridad». La mentira salió de su boca con demasiada rapidez, demasiado ensayada. Era obvio que había preparado esa excusa en los segundos entre que me vio en la puerta y este momento. Decidí presionar un poco más, disfrutando extrañamente de verlo retorcerse. «¿Alarmas? ¡Qué coincidencia!», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Justo estaba pensando en instalar una en mi casa. Vi cómo Ricardo tragaba saliva con dificultad. Sus manos ahora temblaban visiblemente. «De hecho, después de lo que escuché, creo que voy a instalar una este fin de semana, con cámaras y todo», agregué, observando cómo cada palabra era como un golpe para él. Ricardo intentó disuadirme, su voz saliendo débil y temblorosa. «No es necesario exagerar, suegra», pero yo lo interrumpí, dejando caer mi siguiente bomba. «Escuché que en Año Nuevo hay muchos robos, gente que aprovecha los fuegos artificiales para entrar en casas de ancianos». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en estatua. Fernanda, todavía sin entender la gravedad del momento, intervino con esa voz que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo demasiado preocupada. «Mamá, no seas paranoica, nuestro barrio es seguro». Esa palabra, paranoica, la misma palabra que Ricardo había usado para describirme a esos criminales. La misma palabra que había plantado en la mente de mi hija para desacreditar cualquier preocupación que yo pudiera tener. Miré a Fernanda directamente a los ojos y pregunté: «¿Tú crees que soy paranoica, hija?». Fernanda pareció incómoda. «Bueno, a veces te preocupas demasiado».
Cada palabra de mi hija era un cuchillo en mi corazón, no porque ella quisiera herirme, sino porque me daba cuenta de cuánto había logrado manipularla, Ricardo. Tal vez, respondí lentamente, sin dejar de mirar a Ricardo. O tal vez no me preocupo suficiente. Entonces me giré completamente hacia mi yerno y le hice la pregunta directa. ¿Qué opinas tú, Ricardo? ¿Debo instalar alarmas? Ricardo no pudo responder. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un hombre ahogándose en seco. Decidí presionar aún más. Me levanté del sofá y saqué mi teléfono celular de mi bolsa. ¿Sabes qué? Creo que no voy a esperar. Voy a llamar ahora mismo a una compañía de alarmas. Ricardo encontró su voz, pero sonaba desesperada. Espera, suegra, es 31, no van a venir hoy. Lo interrumpí de nuevo, disfrutando de cada segundo de su incomodidad. Entonces llamaré a la policía, para que pasen rondando mi casa esta noche. Y mañana de madrugada también. La cara de Ricardo se puso completamente blanca, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera decidido abandonarlo. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le iban a salir de las órbitas. Fernanda nos miraba confundida, sintiendo que algo estaba pasando, pero sin poder comprender qué. Yo guardé el teléfono lentamente, dejando que el silencio se extendiera, dejando que Ricardo se retorciera en su propia desesperación. Entonces caminé hacia él, acercándome hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Lo miré directamente a los ojos y cambié completamente mi tono de voz. Ya no era la suegra amable, ya no era la abuela dulce. Mi voz se volvió dura, fría, cargada de todo el horror y la traición que sentía. O tal vez, dije lentamente, dejando que cada palabra cayera como piedra, debería llamar a la policía ahora mismo, para contarles sobre la conversación que escuché hace 10 minutos en tu patio. Vi el momento exacto en que Ricardo comprendió que todo había terminado. Su cara pasó de blanca a verde. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente. Fernanda se levantó de su asiento, su voz llena de confusión. «Mamá, ¿de qué hablas?» Yo no aparté mis ojos de Ricardo mientras respondía. «Hablo de tu esposo planeando mi asesinato». El grito de Fernanda fue desgarrador. «¿Qué?» Ricardo intentó negar, su voz saliendo en un chillido desesperado. «Está loca. No sé de qué habla». Pero yo ya no iba a permitir más mentiras. Había esperado toda mi vida el momento de poder defender mi hogar, mi vida, mi familia. Y ese momento era ahora. ¿Crees que Ricardo seguiría negando cuando confrontado con la verdad? ¿O será que finalmente su máscara caería por completo? No te alejes ahora, porque lo que viene es la revelación más impactante de todas. Mantuve mi mirada fija en Ricardo mientras cada palabra salía de mi boca como bala. Escuché cada palabra, Ricardo. Anciana sola, medicada. Año nuevo es el momento perfecto. 50,000 pesos ahora, 100,000 cuando esté hecho. Vi cómo su cara se descomponía con cada detalle que revelaba. Fernanda se había llevado las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas, comenzando a mirar a su esposo con una mezcla de horror e incredulidad. «Ricardo», su voz era apenas un susurro quebrado. «Dime que no es verdad, dime que mi mamá está confundida». Ricardo intentó una última defensa desesperada, señalándome con dedo tembloroso. «Fernanda, tu mamá está confundida, son sus medicamentos». Esa fue su última mentira y yo no iba a permitirla. «No tomo medicamentos para dormir, Ricardo», dije con voz fuerte y clara. «Pero tú le dijiste a esos hombres que sí. Dijiste que tengo 73 años cuando tengo 63. Inventaste cosas para convencerlos de que sería fácil matarme». Fernanda comenzó a llorar abiertamente, su cuerpo temblando mientras miraba al hombre con quien había compartido 12 años de su vida, el padre de sus hijos, transformarse en un extraño monstruoso frente a sus ojos. «Ricardo, dime que esto es una confusión. Por favor», rogaba entre sollozos. Pero Ricardo, al verse acorralado, al darse cuenta de que ya no había forma de salir de esto con mentiras, cambió completamente de estrategia. Su cara se transformó de pánico a algo mucho peor, justificación. «Fernanda, estamos en la ruina», gritó con desesperación, sus manos gesticulando violentamente.
Debemos 250,000 pesos, van a quitarnos el coche, los niños necesitan medicinas, necesitan educación. Tu madre tiene 9 millones de pesos y vive sola en esa casa enorme sin hacer nada. Cada palabra que salía de su boca me mostraba la profundidad de su obsesión. Él sabía exactamente cuánto dinero tenía. Había calculado cada peso, cada centavo de mi patrimonio. Me había tasado como si fuera un bien raíz, como si mi vida fuera solo un número en su desesperada ecuación financiera. Fernanda retrocedió un paso, alejándose de él como si su proximidad la quemara. «Pero Ricardo, estás hablando de matar a mi madre». Ricardo continuó, su voz volviéndose más frenética, más desesperada, revelando la verdadera oscuridad que había estado escondiendo. «No iba a matarla, solo iba a hacer un susto, un robo, para que ella entendiera que es peligroso vivir sola y vendiera la casa». La mentira era tan obvia, tan patética, que casi daba risa si no fuera porque estábamos hablando de mi vida. Lo miré fijamente y dije, «Mentiroso, te escuché hacer este gesto». Levanté mi mano e imité el movimiento que él había hecho en el patio, ese gesto de violencia que no dejaba duda de sus verdaderas intenciones. Fernanda vio el gesto y algo se rompió dentro de ella. Cubrió su boca con ambas manos, un sonido ahogado de horror escapando de su garganta. Ricardo, viendo que estaba perdiendo a su esposa, se volvió hacia ella con los brazos extendidos, suplicante. «Fernanda, piensa en nuestros hijos, piensa en nuestro futuro. No podemos seguir así, hundiéndonos en deudas mientras tu madre tiene millones guardados sin usarlos». Fernanda lo miraba como si fuera un extraño, como si nunca antes lo hubiera visto realmente. Su voz salió quebrada, destruida, cuando finalmente preguntó lo que necesitaba preguntar. «¿Pensabas matar a mi madre?» Ricardo titubeó, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Fernanda y yo. «No, bueno, si era necesario, pero sería rápido, sin sufrimiento». Sentí náusea física escuchándolo. Este hombre estaba justificando mi asesinato como si fuera un procedimiento médico necesario, como si matar a la madre de su esposa fuera solo un trámite desagradable pero necesario para solucionar sus problemas de dinero. Fernanda corrió hacia el baño, el sonido de sus arcadas audible desde la sala. Ricardo y yo quedamos solos, mirándonos el uno al otro, y fue entonces cuando su máscara cayó completamente. Ya no había súplicas, ya no había justificaciones. Su cara se torció en una mueca de rabia pura. «Usted arruinó todo», dijo con voz llena de veneno. «Todo estaba perfectamente planeado. Los tipos ya estaban pagados. En 48 horas esto habría terminado y nadie hubiera sospechado nada». Escucharlo hablar así, con ese desprecio casual por mi vida, me hizo comprender que estaba frente a alguien verdaderamente peligroso. Este no era un hombre que había tenido un momento de debilidad. Este era un hombre que había planeado meticulosamente el asesinato de su suegra y que solo lamentaba haber sido descubierto. Saqué mi teléfono celular nuevamente y lo sostuve frente a él. «Vas a cancelar con esos tipos, ahora mismo». Ricardo me miró con ojos entrecerrados, evaluando, calculando. «¿Y si no quiero?» Mi respuesta fue inmediata y firme. «Entonces llamo a la policía ahora mismo y les cuento todo, con detalles. Los nombres, las descripciones, las cantidades. Intento de homicidio premeditado, Ricardo. Son muchos años de prisión, muchos años sin ver a tus hijos crecer». Vi el momento en que se dio cuenta de que había perdido completamente. Sus hombros se hundieron, su cara se desinfló como globo pinchado. Fernanda volvió del baño, su cara destruida, manchas de lágrimas y rímel corriendo por sus mejillas. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 15 minutos. Pero cuando habló, su voz tenía una firmeza que no esperaba, una fortaleza que me hizo sentir orgullosa de la mujer que había criado. «Ricardo, sal de esta casa», dijo, su voz quebrándose pero determinada. «Sal ahora mismo». Ricardo intentó acercarse a ella, sus manos extendidas. «Fernanda, por favor». Pero mi hija gritó con una fuerza que no sabía que poseía. «Sal, sal de esta casa ahora». Ricardo miró a su alrededor, como si buscara alguna salida, alguna forma de revertir lo que había pasado.
pero no había ninguna. Lentamente, derrotado, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez, mirándome con ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja y amenazante. Yo sostuve su mirada sin miedo. «Sí, Ricardo, sí termina aquí. Y termina contigo en prisión si intentas cualquier cosa». Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. En el silencio que siguió, escuché los pasos pequeños de Emilio y Luna bajando las escaleras, sus caritas asustadas asomándose. «Mamá, ¿por qué gritas?». Fernanda intentó componerse, secándose las lágrimas rápidamente. «Nada, mi amor, vayan a su cuarto». Los niños nos miraron con esos ojos sabios que a veces Si te tienen gustó los esta niños, historia, esos haz ojos clic que en ven este próximo más de video lo que que está está apareciendo apareciendo en la pantalla, pero porque la obedecieron próxima y traición subieron de nuevo supera las todo lo que escaleras. has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal para que no te pierdas ni una sola historia. Fernanda se derrumbó en mis brazos, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Yo la abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo, sintiendo el peso de su mundo desmoronándose. «Lo siento tanto, mamá», decía entre lágrimas. «No sabía, nunca sospeché. ¿Cómo pude ser tan ciega?». A veces, la mayor traición no es la que nos hacen a nosotros mismos, sino la que vemos hacerle a quienes amamos. ¿No es verdad? Sostuve a Fernanda mientras lloraba, acariciando su cabello como hacía cuando era pequeña y se despertaba de una pesadilla. Solo que esta vez la pesadilla era real y acababa de destruir su vida tal como la conocía. «Lo sé, hija», le susurré. «Él te engañó a ti también. Eres víctima tanto como yo». Nos quedamos así varios minutos, hasta que sus sollozos comenzaron a calmarse. Finalmente se separó de mí, secándose los ojos con el dorso de la mano, y la vi transformarse. Vi cómo la mujer rota comenzaba a reconstruirse, a encontrar fuerza en medio del dolor. «¿Qué voy a hacer, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Tengo 2 hijos, no tengo trabajo, él…». La interrumpí con firmeza. «Vas a divorciarte de él, y yo voy a ayudarte». Fernanda pareció abrumada por la enormidad de lo que eso significaba. «Pero el dinero que debemos», él dijo que son 250,000 pesos. Tomé sus manos entre las mías y la miré directamente a los ojos. «¿Cuánto deben exactamente? Necesito saber todo». Fernanda fue a buscar los papeles, sus manos todavía temblando mientras revisaba cada documento. Facturas de tarjetas de crédito, préstamos bancarios, pagarés firmados. Ricardo había acumulado deuda tras deuda, gastando como si el dinero nunca fuera a acabarse, probablemente pensando que pronto tendría acceso a mi herencia. 250,000 pesos exactos, confirmó Fernanda, su voz quebrándose nuevamente. «Mamá, es demasiado, no puedes». La detuve. «Voy a pagarlo, pero con condiciones». Fernanda me miró, esperando. «¿Qué condiciones?». Mi voz era firme, sin espacio para negociación. «Condición 1. Te divorcias de Ricardo inmediatamente, sin darle oportunidad de convencerte de nada. Condición 2. Denunciamos lo que planeaba a la policía». Fernanda palideció ante la segunda condición. «Pero mamá, él es el padre de mis hijos». Sentí una mezcla de frustración y comprensión. Incluso después de todo, mi hija todavía estaba atrapada en esa lealtad familiar que tantas mujeres sienten hacia hombres que no la merecen. «Es un hombre que planeó asesinar a tu madre por dinero, Fernanda», dije con toda la firmeza que pude reunir. «¿Qué crees que hubiera pasado después? ¿Crees que se hubiera detenido ahí? ¿Crees que tú y los niños habrían estado seguros con un hombre capaz de ordenar un asesinato?». Vi el momento en que mis palabras penetraron su conciencia. Vi cómo su cara cambiaba mientras procesaba la verdadera magnitud del peligro que había estado viviendo bajo su propio techo. «Los niños están mejor sin él», continué. «Mejor con un padre en prisión que con un padre asesino libre». Fernanda asintió lentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de confusión, sino de aceptación dolorosa. Esa noche, Fernanda empacó rápidamente ropa para ella y los niños. No mucho, solo lo esencial.
Emilio y Luna estaban confundidos, preguntando por qué papá se había ido enojado, por qué mamá estaba llorando, por qué tenían que ir a casa de la abuela. Fernanda les explicó de la manera más simple que pudo. Papá y mamá necesitan estar separados por un tiempo. Vamos a quedarnos con la abuela. Los niños, con esa capacidad que tienen los pequeños de aceptar sin cuestionar demasiado cuando sienten que los adultos están haciendo lo mejor, asintieron y ayudaron a empacar sus juguetes favoritos. Llegamos a mi casa cerca de las 8 de la noche, la casa que Ricardo había planeado que fuera mi tumba en pocas horas más. Miré mi hogar con ojos nuevos, viendo lo vulnerable que realmente era, viendo todos los puntos de entrada que él había evaluado para sus asesinos contratados. Inmediatamente llamé a una compañía de seguridad que ofrecía servicio de emergencia. Costaba el triple del precio normal por ser 31 de diciembre, pero no me importó. 2 técnicos llegaron en menos de una hora y trabajaron toda la noche instalando alarmas en cada ventana, cada puerta, sensores de movimiento, cámaras en todos los ángulos, un botón de pánico conectado directamente a la policía. Mientras trabajaban, Fernanda acostó a los niños en la habitación de huéspedes. Yo me quedé despierta toda la noche, sentada en la sala, viendo cómo mi casa se transformaba en una fortaleza. A las 4 de la mañana, cuando los fuegos artificiales habían cesado y el mundo dormía en su resaca de Año Nuevo, pensé en lo diferente que habría sido esta noche si no hubiera llegado a tiempo. Pensé en los 2 hombres entrando por alguna ventana. Pensé en despertarme con extraños en mi habitación. Pensé en no despertar nunca más. Un escalofrío me recorrió completamente. A las 9 de la mañana del 1 de enero, agotadas pero determinadas, Fernanda y yo fuimos a la delegación de policía. El oficial de turno al principio pareció escéptico. Otra anciana paranoica con historias dramáticas, probablemente pensó. Pero cuando comenzamos a dar detalles específicos, cuando Fernanda corroboró cada palabra con lágrimas corriendo por su cara, cuando describía a los 2 hombres con precisión, su actitud cambió completamente. Tomaron nuestro testimonio durante 3 horas. Cada detalle, cada palabra que había escuchado, cada gesto que había visto. Fernanda agregó información sobre las deudas, sobre los comentarios que Ricardo había hecho en los últimos meses sobre mi casa, sobre cómo había cambiado su comportamiento. Los policías nos tomaron en serio, muy en serio. Ricardo fue arrestado ese mismo día en la tarde. Lo encontraron en casa de su hermano, aparentemente escondido, probablemente tratando de contactar a los 2 hombres para cancelar el plan. Al principio intentó negar todo, pero los detectives eran buenos en su trabajo. Revisaron su teléfono celular y ahí estaba todo. Mensajes con los 2 hombres, conversaciones detallando el plan, transferencias bancarias mostrando el pago inicial de 50,000 pesos. Ricardo intentó minimizar, diciendo que iba a ser solo un susto, que nunca realmente iba a dejar que me mataran. Pero los mensajes decían otra cosa. En uno de ellos, uno de los hombres preguntaba explícitamente, ¿y si hace resistencia? La respuesta de Ricardo había sido fría y clara. Hagan lo necesario. Los 2 hombres también fueron arrestados. Resultaron ser criminales conocidos, con antecedentes por robo y agresión. En un acuerdo con la fiscalía, confesaron todo a cambio de sentencias reducidas. Confirmaron que Ricardo había sido muy específico sobre sus instrucciones. Tenía que parecer un robo que salió mal, y si yo despertaba, no podían dejar testigos. Ricardo fue acusado formalmente de conspiración para cometer homicidio. El fiscal asignado al caso me dijo que era uno de los casos más fríos y calculados que había visto. Un hombre planeando el asesinato de su suegra por herencia, usando su situación financiera como justificación. Logró salir bajo fianza después de un mes, pero con condiciones estrictas. Tornozeleira electrónica monitoreada las 24 horas y orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de mí o de Fernanda y los niños. Fernanda inició el proceso de divorcio inmediatamente. Su abogado le explicó que, dado el intento de asesinato contra su madre, tendría causa más que justificada para el divorcio y para solicitar custodia completa de los niños. El juez familiar estuvo de acuerdo. Ricardo perdió la custodia,
Solo se le permitieron visitas supervisadas una vez al mes en un centro especializado. Cumplí mi promesa con Fernanda. Pagué los 250,000 pesos de deudas que Ricardo había acumulado. Pero no me detuve ahí. Ayudé a Fernanda a inscribirse en un curso técnico de contabilidad. Mi hija siempre había sido buena con los números, pero nunca había trabajado formalmente porque Ricardo insistía en que se quedara en casa con los niños. Ahora veo que era otra forma de control, otra manera de mantenerla dependiente de él. Pagué el curso completo y contraté una niñera de confianza para que cuidara a Emilio y Luna mientras Fernanda estudiaba. Vi cómo mi hija florecía. Cada semana la veía más fuerte, más segura de sí misma. El estudio le dio propósito, le dio una forma de reconstruir su identidad más allá de ser la esposa de Ricardo. 6 meses después llegó el juicio. Yo testifiqué durante 2 días. Conté cada detalle de lo que había escuchado ese 31 de diciembre. El fiscal me guió a través de cada momento, cada palabra, cada gesto. El abogado defensor de Ricardo intentó desacreditarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado, que tal vez mi edad me hacía confundir las cosas. Pero los mensajes en el teléfono de Ricardo eran irrefutables. El testimonio de los 2 hombres contratados era devastador. Describieron exactamente lo que Ricardo les había pedido que hicieran. Describieron el pago. Describieron el plan detallado, incluyendo el mejor punto de entrada a mi casa, la mejor hora. ¿Qué hacer si yo despertaba? Uno de ellos incluso admitió que Ricardo había sido muy claro. No puede quedar viva para identificarlos. El jurado deliberó solo 3 horas. Culpable de conspiración para cometer homicidio. Ricardo fue condenado a 8 años de prisión. Cuando leyeron la sentencia, lo vi derrumbarse en su silla. 8 años. Los niños tendrían 13 y 16 cuando saliera. No los vería crecer. No estaría en sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeros amores. Todo porque había valorado mi dinero más que mi vida, más que su familia. Fernanda no lloró cuando leyeron la sentencia. Se quedó sentada a mi lado, su mano apretando la mía, y cuando salimos del tribunal me dijo: «Hiciste lo correcto, mamá. Él eligió esto». ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías iba a cambiar tu vida para siempre? Cuéntame tu historia en los comentarios. Las decisiones más difíciles a veces son las que más nos salvan. Han pasado 2 años desde aquella tarde del 31 de diciembre. Hoy tengo 65 años y mi vida es completamente diferente de lo que era. Vivo en paz, en mi casa que ahora es una fortaleza de seguridad, pero más importante aún, vivo con los ojos abiertos de una manera que nunca antes tuve. Fernanda ahora tiene 40 años y es una mujer completamente transformada. Se graduó de su curso de contabilidad con honores. Consiguió trabajo en una firma respetable donde rápidamente demostró su valía. 6 meses después de empezar, recibió su primer aumento de salario. La vi llorar de felicidad cuando recibió su primer cheque de pago. Dinero que ella misma había ganado con su propio esfuerzo. «Nunca había sentido esto, mamá», me dijo. «Esta sensación de que puedo cuidar de mí misma, de mis hijos». Ella y los niños ahora viven en un departamento bonito, en un buen vecindario. Yo di el enganche como regalo, pero Fernanda insiste en pagar cada mensualidad. Al principio intenté decirle que no era necesario, que yo podía pagarlo todo, pero ella fue firme. «Necesito hacer esto, mamá, por mi dignidad, por demostrarme a mí misma que puedo». Y la entendí. Entendí que después de años de dependencia, de ser controlada, de sentirse incapaz, mi hija necesitaba esta independencia como necesitaba el aire para respirar. Emilio ahora tiene 7 años y Luna tiene 10. Son niños buenos, resilientes, que han aprendido lecciones difíciles demasiado jóvenes, pero que también han visto la fuerza de las mujeres de su familia. Me visitan todas las semanas. Venimos los domingos para cocinar juntas, Fernanda, las niñas y yo. Hacemos tamales, pozole, todas las recetas que les estoy enseñando para que nunca olviden sus raíces, para que siempre sepan que tienen un hogar, una familia que los ama incondicionalmente. Los niños saben que su padre hizo algo muy malo. Fernanda les explicó de manera apropiada para su edad,
sin entrar en detalles horribles, pero siendo honesta. Papá planeó lastimar a la abuela, por dinero, y cuando haces algo así, tienes que pagar las consecuencias. Luna, mi nieta sabia de 10 años, me preguntó una vez, «Abuela, ¿tú odias a papá?» Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo odio, mi amor, pero tampoco puedo perdonar lo que intentó hacer. A veces las personas que amamos nos decepcionan de maneras que no podemos arreglar. Los niños no visitan a Ricardo en prisión. Esa fue una decisión de Fernanda que yo apoyo completamente. Él escribe cartas, muchas cartas, pidiendo ver a sus hijos, prometiendo que ha cambiado. Pero Fernanda es firme. Cuando cumplan 18 años, podrán decidir por sí mismos si quieren tener relación con él. Hasta entonces, mi trabajo es protegerlos. Mi casa ha cambiado completamente. Además de todas las alarmas y cámaras que instalé aquella noche de Año Nuevo, contraté un servicio de monitoreo profesional las 24 horas. Cualquier movimiento extraño, cualquier activación de sensor, y en 3 minutos hay una patrulla en mi puerta. Puede parecer excesivo para algunos, pero después de saber que tu propia familia planeó tu muerte, ninguna precaución parece demasiada. Pero los cambios más importantes no son físicos. Me uní a un grupo comunitario de mujeres mayores, mujeres viudas en su mayoría, que se reúnen cada martes en el centro comunitario del barrio. Pensé que sería solo para tomar café y conversar de cosas triviales, pero lo que encontré allí me cambió la perspectiva sobre todo. Resultó que mi historia no era única. Allí conocí a Esperanza, una mujer de 70 años que casi fue robada por su propio hijo adicto a las drogas. Conocí a Pilar, de 68, cuyo yerno intentó medicarla sin su conocimiento para declararla incompetente y quitarle el control de sus propiedades. Conocí a Rosa, de 75, que descubrió que su nuera estaba envenenándola lentamente, con la esperanza de acelerar su muerte y cobrar la herencia. Historia tras historia de mujeres mayores siendo víctimas de sus propias familias. Mujeres vistas no como personas, sino como obstáculos entre sus familiares codiciosos y el dinero que representan. Fue desgarrador, pero también liberador. Comprendí que tuve suerte. Inmensa suerte. Suerte de haber llegado exactamente en ese momento a casa de Fernanda. 5 minutos más tarde, y no habría escuchado aquella conversación. Habría tocado el timbre, habría entregado los regalos, habría vuelto a mi casa sin saber nada. Y en la madrugada del 1 de enero, cuando los fuegos artificiales hubieran cesado y el vecindario dormía en resaca de celebración, 2 hombres habrían entrado a mi casa. Tal vez habría despertado, tal vez no. De cualquier manera, no estaría aquí contando esta historia. Sería solo otra estadística. Anciana muerta en robo de Año Nuevo. Una noticia que pasa rápido en los periódicos. Vecinos que dirían, ¡qué tragedia!, y seguirían con sus vidas. Ricardo y Fernanda habrían heredado mis 9,5 millones de pesos. Habrían pagado sus deudas. Habrían vivido cómodamente con el dinero manchado con mi sangre. Pero escuché. Y esa única conversación escuchada salvó mi vida. Ricardo intenta contacto desde la prisión regularmente. Cartas que llegan a mi casa y que inmediatamente tiro a la basura sin abrir. Llamadas que bloqueo. Mensajes a través de su familia que ignoro. En sus primeras cartas, que sí leí, pedía perdón. Decía que había sido un momento de locura, que las deudas lo habían desesperado hasta el punto de no pensar claramente, que nunca realmente habría dejado que me mataran. Las mismas justificaciones patéticas que intentó usar en el juicio. Nunca he respondido. No tengo nada que decirle. Fernanda lo visita en prisión 2 veces al año, más por obligación que por deseo, más porque sus abogados le dijeron que se vería mejor ante el juez si mantenía algún tipo de contacto mínimo. Cada vez que va, él le ruega que vuelva con él, que le dé otra oportunidad cuando salga, que lo que pasó fue solo un error que nunca se repetirá. Fernanda siempre dice no. No hay vuelta atrás, Ricardo. Planeaste matar a mi madre. Eso no es algo que se perdona o se olvida. He establecido un testamento muy claro, muy específico, trabajado con los mejores abogados que pude encontrar.
Todo mi patrimonio va para Fernanda y mis nietos. Pero con protecciones que aprendí son necesarias. El dinero está en un fideicomiso que Fernanda administra, pero no puede vender hasta que Emilio y Luna cumplan 25 años. Así, si en el futuro ella conoce a otro hombre, si se vuelve a casar, ese hombre no podrá manipularla para acceder a la herencia. Mi casa permanecerá en el fideicomiso hasta que los nietos sean adultos. Fernanda puede vivir en ella, puede usarla, pero no puede venderla. Son protecciones tristes de tener que implementar, protecciones que hablan de lo poco que puedo confiar ahora, pero son necesarias, porque aprendí que el amor no es suficiente protección contra la codicia. 3 años después de su encarcelamiento, Ricardo salió de prisión por buena conducta. Le redujeron la sentencia a 5 años. El día que supe que estaba libre, no dormí. Todos mis sistemas de seguridad estaban activos, pero igual me quedé despierta toda la noche, sentada en mi sala con mi teléfono en mano, lista para llamar a la policía al menor ruido extraño. Pasaron 2 semanas. Entonces un día llegó a mi casa, tocó el timbre. Las cámaras de seguridad lo capturaron todo, su cara, su ropa, su actitud. Lo vi en el monitor de mi sala. Se veía diferente después de 5 años en prisión. Más delgado, más viejo, con canas que no tenía antes. Pero sus ojos tenían la misma mirada calculadora. No abrí la puerta. Presioné el botón de pánico. La policía llegó en 3 minutos. Ricardo todavía estaba en mi portal cuando lo arrestaron. Violación de orden de restricción. La orden especificaba que no podía acercarse a menos de 500 metros de mí. Él había venido directamente a mi puerta. De vuelta a prisión, esta vez por 6 meses adicionales. Cuando salió después de esos 6 meses, finalmente entendió el mensaje. No ha vuelto a intentar contacto directo. He escuchado rumores de que se mudó a otra ciudad, que consiguió trabajo en algo menor de lo que tenía antes, que vive solo, amargado, culpando a todos menos a sí mismo por la destrucción de su vida. No me importa. No pienso en él a menos que sea absolutamente necesario. A veces, especialmente en las noches cuando la casa está silenciosa y todos duermen, mi mente vuelve a aquella tarde del 31 de diciembre. Pienso en todos los ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera decidido ir a casa de Fernanda ese día? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llamado antes de ir? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado 5 minutos más tarde? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera acercado a esa ventana? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera escuchado claramente? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido el coraje de hacer ruido, de confrontar, de denunciar? En cualquiera de esos escenarios alternativos, yo estaría muerta. Sería un recuerdo. Una anciana que murió en un robo que salió mal en Año Nuevo. Mis nietos habrían crecido sin mí. Fernanda habría llorado mi muerte sin saber que su propio esposo la había ordenado. El dinero por el cual Ricardo me mató habría sido usado para pagar sus deudas, para comprar cosas, para vivir una vida construida sobre mi asesinato. Pero eso no pasó. Estoy viva. Estoy aquí. Veo a mis nietos crecer. Como con mi hija todos los domingos. Riego mis plantas cada mañana. Leo libros en mi patio cada tarde. Vivo. Y cada día que vivo es un día que Ricardo no pudo quitarme. Aquella tarde del 31 de diciembre, cuando escuché a mi yerno decir, anciana sola, medicada, Año Nuevo es el momento perfecto, entendí algo que ninguna mujer de mi edad debería tener que entender. Mi propia familia estaba planeando mi muerte. No por odio, no por venganza, por dinero. 9,5 millones de pesos valían más que mi vida para ese hombre. Mi yerno, ese hombre que llamé hijo durante 12 años, ese hombre que cargó a mis nietos cuando nacieron, ese hombre que se sentó en mi mesa en innumerables cenas familiares, estaba dispuesto a matarme como si fuera simplemente un trámite necesario para solucionar sus problemas financieros. Pero tuve suerte. Suerte de llegar exactamente en ese momento. Suerte de escuchar esa conversación. Suerte de tener la lucidez de hacer ruido, de confrontarlo, de denunciarlo antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora me pregunto, ¿cuántas ancianas no tienen esa suerte?
¿Cuántas mueren en robos que en realidad son asesinatos planeados por familiares codiciosos? ¿Cuántas son medicadas lentamente hasta morir por hijos y nueras que no quieren esperar la herencia natural? ¿Cuántas son declaradas incompetentes injustamente para robarles sus propiedades? ¿Cuántas desaparecen y nadie cuestiona demasiado porque ya estaba viejita, era su tiempo? En mi grupo de mujeres mayores, hemos comenzado a hablar de esto abiertamente. Hemos comenzado a compartir estrategias de protección. Hemos comenzado a exigir que las autoridades tomen en serio estos casos. Porque somos invisibles. Somos las ancianas que la sociedad asume ya cumplieron su propósito. Somos vistas como cargas, como gastos, como obstáculos entre los jóvenes y el dinero que creen merecer. Hoy tengo 65 años y vivo sola en mi casa. Pero ya no soy la anciana vulnerable que Ricardo pensó que podía eliminar fácilmente. Tengo alarmas, cámaras, monitoreo las 24 horas. Tengo abogados, testamento blindado, protocolos de seguridad. Tengo una comunidad de mujeres que se cuidan entre sí, que se llaman cada día para asegurarse de que todas están bien. Pero sobre todo, tengo ojos abiertos. Porque aprendí algo terrible ese día. A veces el peligro no viene de extraños en la calle, no viene de barrios peligrosos o de criminales desconocidos. Viene de tu propia mesa, viene del hombre que te llama suegra mientras planea tu muerte. Viene de dentro de tu propia familia. Ricardo está libre ahora, pero destruido. Perdió a su familia. Perdió a sus hijos que crecen sin él. Perdió su reputación, su carrera, su libertad por 5 años. Perdió todo por codicia. Y yo gané algo más valioso que 9,5 millones de pesos. Gané mi vida. Literalmente, gané cada día adicional que he vivido desde entonces. Gané cada abrazo de mis nietos. Gané cada comida con mi hija. Gané cada amanecer que veo desde mi ventana. Cuando Ricardo salga completamente del sistema penitenciario, yo tendré 71 años. Y seguiré viva, seguiré fuerte, seguiré vigilante, porque ya no confío ciegamente. Ya no asumo que familia significa seguridad. Ya no creo que el amor es suficiente protección contra la maldad humana. He aprendido que debo protegerme siempre, que debo tener ojos en la nuca, que debo cuestionar motivos y estar atenta a señales. Es una manera triste de vivir en algunos aspectos. Es agotador no poder confiar completamente. Pero estoy viva para sentir ese agotamiento, y eso hace toda la diferencia. Fernanda salvó su propia vida al divorciarse de Ricardo. Salvó a sus hijos de crecer con un padre capaz de ordenar asesinatos. Tomó la decisión más difícil de su vida, pero la correcta. Y ahora es más fuerte de lo que nunca fue. Mi hija me dice que está orgullosa de mí, que mi valentía le enseñó a ser valiente, que mi negativa a ser víctima le enseñó a no aceptar ser victimizada. Pero yo le digo que la valentía real fue suya. Ella tuvo que elegir entre su madre y su esposo, entre la verdad y la comodidad de la negación, entre proteger a sus hijos y mantener intacta su familia. Y eligió lo correcto incluso cuando lo correcto era lo más doloroso. Esa tarde del 31 de diciembre cambió todo. Cambió cómo veo el mundo. Cambió cómo confío en las personas. Cambió mi vida completamente. Pero también me salvó. Me dio años adicionales que no habría tenido. Me dio la oportunidad de ver a mis nietos crecer. Me dio la oportunidad de estar aquí hoy, contando esta historia. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una mujer, a estar más atenta, a cuestionar motivos sospechosos, a protegerse antes de que sea demasiado tarde, entonces todo lo que pasé valió la pena. Porque yo tuve suerte. Pero muchas no la tienen. Y necesitamos hablar de eso. Necesitamos reconocer que el peligro para las mujeres mayores muchas veces viene de dentro de sus propias familias. Necesitamos protegernos. Necesitamos protegernos entre nosotras. Mi vida valía más que 150,000 pesos. Valía más que 9,5 millones de pesos. Vale cada día que ahora vivo. Y seguiré viviendo. Seguiré protegiendo. Seguiré contando esta historia. Porque algunas de nosotras sobrevivimos para contar.
Y debemos hacerlo, debemos hablar, debemos advertir, debemos proteger a las que vienen después. Esa es mi misión ahora. Esa es la razón por la cual sigo aquí. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.